Tú, sí, necesitas una optimización de Warzone y yo te traigo la más extrema y completa en este vídeo. Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. En este vídeo efectivamente os traigo la optimización extrema de Warzone por votación popular, ya que este es un juego con muchas opciones gráficas, las cuales pues nos van a dar mucho juego de cara a la optimización. Pero antes de empezar quiero dejar claro que no voy a ir explicando ajuste por ajuste que vayamos tocando, en qué consiste, qué función tiene en el videojuego, porque para eso ya hice un vídeo anteriormente que tenéis ahí arriba en la tarjeta, en la que explico todos los ajustes gráficos de los videojuegos, tomando como ejemplo 3 de ellos, entre los cuales está el propio Warzone. Así que pues os veis ese vídeo y ya sabéis más o menos en qué consiste cada ajuste y por qué pongo esa configuración. Dicho esto, no me enrollo más y vamos con la optimización del videojuego. Y aquí estamos en Warzone, vamos a ir a opciones, gráficos, y aquí vamos, o sea, hay una larga lista de ajustes gráficos como estamos viendo, pero no os preocupéis. Lo bueno de esto es que, como estáis viendo, nos aparece la barra como teníamos en GTA V, por ejemplo, en la cual nos va a indicar cómo, según vayamos ajustando nosotros los ajustes, va a ir consumiendo recursos de nuestra gráfica esos ajustes. Aquí tenemos la VRAM, actualmente me consume poco más de 5 GB, así que, bueno, prácticamente son 5 GB convertidos en megabytes. Y vais a ir viendo conforme vayamos ajustando y optimizando los ajustes gráficos, cómo esta barra va a ir bajando, seguramente más de la mitad. Y otra cosa buena es que, como estamos viendo aquí abajo, hay una pequeña explicación de cada ajuste, en varios casos pues tomando ahí varias imágenes, comparándolas como ejemplo, para que veamos cuál es la diferencia y más o menos cómo funciona ese ajuste, qué impacto tiene, etcétera. O sea que prácticamente esto ya te lo dice todo, te lo explica todo. Es más, está también explicado que yo aquí sobro, así que me voy. Chao, os dejo con el juego. Fuera coñas, ya ahora sí vamos a comenzar, y lo primero que tenemos aquí es el modo de visualización. Como siempre, pues el modo en el que se ejecuta el videojuego, sin pantalla completa, en ventana, etcétera. Como siempre, yo siempre os aconsejo que pongáis pantalla completa. Yo lo tengo en pantalla completa sin bordes, simplemente por temas de grabación de la pantalla, pero yo suelo jugar en pantalla completa, así que elegid esta opción. Yo vuelvo a esta, para que no tenga ningún problema luego. Monitor de visualización. Esto simplemente por el monitor por el que se va a ver el videojuego. Esto no tiene mucho sentido para tocarlo. Esto lo dejéis así tal cual y ya está. El adaptador de pantalla también, pues si tenéis multi-GPU, por ejemplo, tenéis 2 GPUs o 3, si tenéis la enorme suerte, pues elegís simplemente con qué GPU queréis que se ejecute el juego y del cual pues queréis tirar de sus recursos, simplemente. Pasamos ya a la resolución de renderizado, porque esto está bloqueado, simplemente es la frecuencia de refresco de la pantalla, que esto ya lo tengo seleccionado yo en los ajustes del sistema, pero bueno. Resolución de renderizado. Esta es la resolución con la que se va a ejecutar el videojuego y, como siempre, os recuerdo que es uno de los 3 ajustes gráficos que más consumen, además de las sombras y la calidad de las texturas. Y aquí ya podemos ir tocando cosas. Aquí ya entra en juego una tecnología de la cual ya hice hace muy poco un vídeo explicando en qué consistía, que tenéis ahí arriba en la tarjeta, que era Image Scaling de Nvidia. Aquí ya podemos ir tocando cosas en función de esa tecnología, si la vamos a utilizar, seguramente sí, porque sería tonto no utilizarlo. Y aquí podemos bajarlo, por ejemplo, a resolución HD, que es 720, a ver si lo pillo ahí, 67, vamos a dejarlo en 67 por ejemplo, y luego con la tecnología pues utilizar un porcentaje para reescalarlo a Full HD, que sería un Full HD falso. No es tal cual así, pero bueno, es como ver el juego en Full HD, pero perdiendo un poquito de calidad solamente y ganando rendimiento y por tanto aumentando los FPS. Así que yo os aconsejo dejarlo aquí tal cual, y si expandimos esto pues simplemente nos dice la resolución de la propia pantalla, es decir, aquí tendríamos 2 en 1. Por un lado tendríamos la resolución del propio videojuego, y luego aquí abajo, que está bloqueado porque esto ya va aparte en los ajustes del sistema, sería la resolución del propio monitor, que son 2 cosas diferentes. Yo lo tengo en Full HD, como estáis viendo aquí, y he puesto el videojuego en HD. Y ya habéis visto cómo ha bajado aquí la memoria. Tenía 5100 y pico y ya ha bajado 100 megas. Es decir, bajándolo a HD ya me ha cambiado 200 megas. Y si lo cambio, si lo dejamos por ejemplo en, no sé, 50... A ver qué valor. Ah, no, el mínimo son 66. Vale, hay un mínimo, esto no lo sabía yo. Hay un mínimo de 66. Vale, pues dejándolo en el mínimo, que sí, es prácticamente como un HD, prácticamente, nos quita pues poquito más de 100 megas. Así que vamos a dejarlo ahí. Luego con la tecnología de rescalado lo pondríamos en Full HD o la que queramos, si es que llegamos a utilizar esa tecnología. Relación de aspecto, nada, poco más que decir. Esto simplemente la cantidad de imagen que se va a mostrar en nuestro monitor. Pues si tenemos un monitor 16 novenos, lo dejamos en 16 novenos,
o si tenéis otra resolución de la cual pues no sabéis cuál es exactamente o no os queréis calentar la cabeza, pues lo dejáis en automático y ya está, no pasa nada, no hay problema, no afecta en nada al rendimiento ni nada por el estilo. Sincronización vertical. Esto, como siempre, no os aconsejo ponerla a no ser que, como veis aquí, tengáis problemas de tearing o stuttering, bajones de FPS, en fin, lo que sea, allá lo activáis. Mientras te suscribes, allá abajo yo voy a ir tomándome una pastilla que es para alergia, que me está matando. Estoy ya con la nariz súper taponada y no me deja respirar. Ahora sí, ahora que puedo respirar, sigamos. Pasemos al siguiente ajuste, que es el límite de frecuencia de actualización. Esto básicamente es el límite de FPS que le vamos a indicar al videojuego. Hasta ahora he ido cambiando de opinión y diciendo en vídeos dos cosas diferentes. Al principio decía de caparlo a la frecuencia de refresco del monitor y luego dije de ilimitado porque luego pensé en que puede haber gente que no sepa exactamente cuál es la frecuencia de su monitor, cuál tiene configurada, si se puede cambiar o no, porque a lo mejor la tiene menos, más baja de su límite, o lo tiene en límite y la quiere bajar por lo que sea, o yo que sé, y no sabe qué frecuencia tiene y por tanto no sabe qué frecuencia de FPS ponerle. Pero bueno, aquí lo más aconsejable es que lo averigües, que busques el modelo de tu monitor en internet y veas qué frecuencia tiene de refresco y ponerlo ahí al máximo posible, y ahí ya setear, es decir, configurar este ajuste a la frecuencia máxima del monitor. No ilimitado, sino ponerlo, en este caso personalizado, y en mi caso voy a poner 60, que son los hercios que tiene en mi monitor, 60 hercios, 60 FPS. Es lo más aconsejable. Tras pensarlo bien, pues creo que es lo mejor ponerlo así. Si no sabéis, repito, cuántos hercios tiene vuestro monitor y demás, podéis preguntar al servicio técnico de la empresa donde lo habéis comprado, pedir ayuda a un amigo, investigar por internet el modelo que tiene de vuestro monitor, en fin, etcétera. Aquí vamos a poner lo mismo en los tres ajustes. Vemos aquí que hay varios límites, 3 límites diferentes. Pues vamos a poner lo mismo en los tres. Vamos a poner aquí 60, creo que se puede poner manualmente aquí 60, vale, perfecto, 60 justos. Aquí otros 60 y aquí también voy a poner 60. Perfecto, tengo los tres por igual. Sigamos, y lo siguiente es Nvidia Highlights. Bueno, voy a explicar un poquito lo del límite de FPS porque quizá haya gente que no lo sepa, en fin. El límite de FPS básicamente lo hago porque, primero, para ganar estabilidad de FPS, de frecuencia de refresco del monitor, del videojuego. Y segundo, porque no sirve de nada tenerlo en ilimitado o más FPS de los hercios que tiene tu monitor, porque no los vas a ver. Si tu juego ejecuta 250 FPS, por decir algo, por ejemplo, pero luego tú tienes un monitor de 60 o 120 hercios, por ejemplo, no vas a ver más de esos 60 o 120. Por lo tanto, no sirve de nada que tu juego ejecute más frames. El hecho de que tengas más frames solo hace que si llegas a tener una bajada, una caída de FPS, se note más que si los tuviese escapados a la misma frecuencia de tu monitor. Es eso, básicamente. Pero bueno, ahora ya sí, sigamos. Nvidia Highlights. Esto no es ningún ajuste gráfico como tal, es una tecnología de Nvidia dedicada a exclusivamente grabar tus partidas para tenerlas ahí de recuerdo guardadas en tu PC y verlas a posteriori, pero ya está. O sea, esto no afecta en el rendimiento, no hace nada. Ni siquiera sé por qué está en gráficos. Supongo que, bueno, al ser una herramienta de grabación de vídeo, pues estará bien aquí en gráficos. Pero bueno, yo la voy a desactivar porque no la utilizo. O sea, es que ya os estáis viendo que no cambia nada. O sea que, de verdad, esto es una tecnología que no tiene nada que ver con los ajustes gráficos, no os preocupéis. Nvidia Reflex de latencia baja. De esto ya hice un vídeo también que tenéis ahí arriba sobre Nvidia Reflex, en qué consiste. Pero bueno, aquí más o menos resumidamente os voy a decir que Nvidia Reflex es una tecnología de la propia Nvidia oficial dedicada a reducir el input lag. Aquí directamente os aconsejo que lo dejéis así tal cual, en activado más aumento, que es el mejor modo, la mejor opción que tiene este ajuste. Luego tenemos reiniciar instalación de shaders. Nada, pasamos. Mostrar gama, esto tampoco tiene nada que ver con el rendimiento, simplemente pues con los colores que se van a mostrar en el monitor. Aquí ya incluso nos indica qué modo tendríamos que poner. Si tenemos un monitor, pues es sRGB, que es el que tengo yo ahora. Si tenemos un televisor como monitor, que no os lo aconsejo, pues pondremos ese modo. Pasamos ya a la chicha, al apartado de detalles y texturas. Y empezamos por la calidad de streaming. Esto básicamente es una opción que lo que nos indica es que ajustemos una opción de cara a streamear este videojuego en cualquier plataforma, ya sea YouTube, Twitch, el que sea, da igual. Si queremos que mientras streameemos Warzone la calidad de las texturas sean la más altas posible, lo dejaremos en normal.
pero esto obviamente también consumirá recursos e internet y por lo tanto yo os aconsejaría dejarlo en baja porque va a priorizar el rendimiento respecto a la calidad. Que se verá peor, sí, es más, aún así en el propio directo se va a bajar un poco la calidad, pero bueno, aquí pues se va a bajar aún más. Y habéis visto o sea, casi 300 megas nos quitan al ponerlo en baja, o sea que mejor mantenerlo ahí en bajo. Seguimos con la resolución de las texturas, el segundo ajuste que más consume de los tres de nuestro ordenador. Y aquí directamente os aconsejo dejarlo en muy bajo. O sea, acabáis de ver la brutalidad que nos ha quitado. Nos ha quitado 2000 megas, casi 2 gigas. Recordemos que 1 giga serían 1024 megas, o sea que exactamente no son 2 gigas, pero son 2000 megas que, oye, una brutalidad, vamos. O sea, ya me ha quitado casi la mitad de lo que teníamos consumiendo antes, que eran 5000 y pico. O sea que ya con todo lo que llevamos por el momento, que es poco, vamos bastante bien. Seguimos con el filtro anisótropo de texturas, tal y como nos explica aquí, porque también quiero que os fijéis que hay juegos en los que nos da explicaciones no muy malas precisamente. Dice que mejora la calidad de las texturas de las superficies cuando se ven desde cierto ángulo, es decir, que da igual el punto de vista desde el que veamos la superficie sobre la cual pues estamos viendo, observando con nuestra cámara en el videojuego, que va a tener una resolución ahí aún alta de las texturas. Pero como aquí hemos puesto una resolución muy baja, es decir, lo más baja posible, aquí también vamos a poner baja, que eso es el mínimo, baja, no tenemos muy baja, pues lo dejamos en baja. También habéis visto que apenas va, o sea, no ha cambiado prácticamente, pero va a ayudar, va a hacer. Calidad de partículas. Esto prácticamente sí que ya directamente ni os aconsejo tocarlo. Dejándolo en alto o bajo va a ser lo mismo, esto sí, o sea, esto ya directamente os digo, dejadlo en alto, porque no va a impactar apenas, en absoluto, al rendimiento y vamos a ganar esos pequeños detalles visuales que van a ayudar a ver el juego mejor y tampoco verlo tan feo, tan mal. Vamos a dejarlo en alto y eso que nos ganamos. Seguimos con los impactos de bala y sprays. Y esto básicamente es que podemos ver los efectos del disparo sobre las superficies sobre las que vayamos a disparar. Por ejemplo, aquí vemos aquí una puerta que aquí ha disparado pero no se ve nada, y aquí sí que se ven los disparos que hemos realizado. Cosa que, bueno, esa realidad que ganamos con este efecto activado. Y os aconsejaría dejarlo activado porque, como estáis viendo, si lo desactivamos tampoco ganamos gran cosa. Y al igual que la calidad de las partículas, yo lo dejaría activado para ganar también ese realismo y saber pues, si hemos disparado, si alguien ha disparado anteriormente o qué. En fin, esto nos va a ayudar también de cara al videojuego. No al rendimiento en sí, pero sí para jugar. Detalles del terreno. Esto es algo, bueno, no es muy fácil de explicar, pero digamos que si ponemos todo, en modo todo, porque podemos cambiar de cerca y desactivarlo directamente, es que si lo tenemos en todo, es que conforme nosotros vayamos moviéndonos, veamos todo el terreno al cual nos llega a la vista, según la profundidad de campo que tengamos, de la mejor forma posible y la más realista. Si lo tenemos en todo, como veis aquí, va a mejorar pues no la calidad, sino el tipo de terreno que vamos a tener. Si va a ser más realista, pues con estos hundimientos, con estas, bueno, el tipo de escombros, piedras, rocas, en fin, todo tipo de geometría, como dice aquí, en un escenario, en un terreno. Si lo ponemos en desactivado, pues lo veríamos así de mal. Habría menos escombros, menos objetos geométricos en el terreno. Esto pues sería totalmente plano para que la GPU no tuviese que renderizar tanto para hacerlo así de alto, con estas especificaciones, con este modelado, digamos. Y esto ya veis que no ha cambiado prácticamente, pero yo os aconsejo directamente en desactivarlo. Pero todo ayuda a cuenta y tampoco es que sea malo desactivarlo, así que vamos a dejarlo ahí al mínimo. Y luego seguimos con el streaming de texturas bajo demanda. Y esto va un poco de la mano, bueno, un poco bastante de la mano con la calidad de streaming. Pero como en la calidad de streaming lo hemos puesto en bajo, es decir, al mínimo, esto también lo vamos a desactivar directamente. Porque en el caso de que tuviésemos la calidad de streaming en normal, es decir, que prevalezca la calidad respecto al rendimiento, aquí ya sí que tendríamos que poner la calidad, o sea, alta calidad, perdón, calidad estándar no, alta calidad, para que se vayan, según vayamos jugando y avanzando, se vayan descargando a su vez las texturas para que se vean de la mejor forma posible. Pero como ya os digo, como hemos puesto en baja, es decir, que priorice más el rendimiento respecto a la calidad, esto directamente lo vamos a desactivar y ya está, ni lo expandimos esto ni nada.
pasamos al siguiente apartado de sombras e iluminación, y aquí también hay bastante chicha. Para empezar tenemos la resolución del mapa de sombras. Esto prácticamente es la calidad de las sombras, y es el tercer y último ajuste de los tres que os he comentado antes que más consumen recursos en nuestro ordenador. Y esto directamente vamos a dejarlo en bajo. Ya habéis visto que nos ha quitado 400 megas. Sí, 400 megas nos ha quitado ya por la cara, y ya hemos bajado más de la mitad prácticamente el consumo de VRAM respecto al principio cuando teníamos todo en alto. O sea, ahora mismo tenemos poco más de 2 gigas y pico que nos va a consumir de la gráfica respecto a los 5 que teníamos antes. O sea, es una locura. Seguimos con la caché de sombras focales y solares. Esto prácticamente es igual. La caché sí que os aconsejo que la activéis. Como estáis viendo, si lo activamos va a consumir más memoria adicional de la GPU, pero yo os aconsejo que lo activéis porque va a mejorar el rendimiento en sí del videojuego. Es un poco contradictorio, pero habilitar una caché siempre es bueno porque va a cargar mejor y más rápido la calidad, las texturas, lo que sea, en este caso las sombras del videojuego. Es decir, esto ambos vais a dejarlo en sí. Seguimos con la iluminación de las partículas. Y esto prácticamente hace referencia a la calidad con la cual se va a reflejar, pues cuando haya una explosión, como estamos viendo aquí, el fuego. Pues aquí debería iluminarse el suelo y demás objetos que hay alrededor, porque el fuego es una luz y por tanto pues refleja en las superficies reflectantes. Y si lo desactivamos, pues lo dejaríamos así un poco más soso, más feo, ¿no? Como si hubiese ahí un efecto mal hecho que no tiene impacto ahí en el ambiente y no sea tan real. Esto no va a hacer un gran cambio, estáis viendo que apenas, o sea, no está cambiando directamente la VRAM. Yo lo dejaría en alta o normal, o sea, en ultra tampoco creo que sea tan necesario, pero como tampoco es que vaya a ahorrarse un rendimiento ahí, yo lo dejaría entre normal y alta. Ahí ya jugad vosotros un poco, poned el que queráis, para ganar ese extra de realismo también. Al igual que las partículas, en fin, hay ciertos detalles, ciertos ajustes que yo mantendría ahí más o menos alto para mantener ese realismo que al fin y al cabo pues todos buscamos en un videojuego. Seguimos con el Ray Tracing con DirectX, pero aquí, a no ser que tengas una RTX, no vas a poder utilizar esta función, así que vamos a seguir. Oclusión ambiental. Esto, como ya os tengo dicho, es una especie de DLSS, pero en versión alfa, digamos. Bueno, que en fin, juega con la iluminación, pues si estamos en el atardecer, según la posición del sol y demás, pues que el ambiente tenga esa iluminación, las sombras también que se reflejen en los objetos geométricos de una manera correcta, realista, en fin. Esto tampoco va a consumir gran cosa, es decir, ya habéis visto que aquí apenas me quita 3-4 megas. Yo lo dejaría directamente en ambos porque por esos 3 o 4 megas, a ver, si tenemos en cuenta que es una extrema, directamente lo desactivamos. O sea, desactivadlo. Nos ahorramos esos 4 megas y oye, eso que ayuda. Desactivadlo directamente, ¿vale? Pero si queremos mantener ese pequeño realismo también aún, yo lo dejaría en ambos, es decir, tanto en objetos dinámicos como en estáticos. Aquí lo mantenemos en los dos. Seguimos con los reflejos del espacio en pantalla SSR. Y esto hace referencia a la calidad con la cual vamos a ver nuestro propio reflejo o cualquier otro reflejo en un espejo o cualquier otra superficie reflectante. Esto vamos a desactivarlo porque además tendríamos que tener anti-aliasing al menos configurado en estos dos modos, pero ya veis como más adelante vamos a desactivarlo directamente el anti-aliasing, con lo cual esto no va a tener mucho sentido, así que vamos a desactivarlo. Seguimos con el último apartado de efectos de postprocesado. Lo primero que tenemos aquí es la potencia fílmica. Según nos explica aquí, es la cantidad de desenfoque temporal sobre la imagen a costa de su estabilidad cuando se aplica anti-aliasing, pero como vamos a desactivarlo, como os he dicho ahora, vamos a bajarlo del todo, como si lo tuviésemos desactivado, y ahora ya sí que llegamos al anti-aliasing, que vamos a desactivarlo directamente, lo dejamos en no y ya está. Como siempre, esto, pequeño resumen, es el suavizado de las texturas, que no hayan dientes de sierra. Pero si queremos evitar esos dientes de sierra y que se vea más bonito, es más trabajo para CPU, para GPU, perdón. Y ya habéis visto como esto ha bajado unos 20 megas, o sea que eso que nos ahorramos también. Y seguimos con la profundidad de campo. La profundidad de campo no va a cambiar en absoluto esto, estamos viendo aquí. Y es un ajuste del cual pues simplemente vamos a poder ver más lejos o menos, dependiendo pues si lo tenemos activado o no.
Según aquí, según lo que nos dice, si lo desactivamos, el efecto de las zonas borrosas fuera del foco queda desactivado. En Warzone tienen un efecto bastante chulo y bastante cinematográfico, que es que cuando nosotros estamos apuntando a un objeto, el videojuego le enfoca mientras que el resto está desenfocado, como si se tratase de una cámara de cine. Esto queda espectacular y lo que hace referencia a esto es que si desactivamos la profundidad de campo, ese desenfoque no se va a producir, por lo tanto pues va a ser todo más plano, digamos, como si estuviese muy cerca todo, pero esto ya habéis visto que no va a afectar, es un ajuste que apenas va a pedirle a la GPU, por lo tanto yo os aconsejaría dejarlo en que sí, porque simplemente es un detalle muy tonto que vamos a dejar ahí y que va a mantener esa calidad visual en el videojuego. Vamos con los desenfoques de movimiento del mundo y de movimiento del arma. Son cosas distintas. Por ejemplo, la del movimiento del mundo es, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a correr, que vamos ahí balanceándonos de un lado a otro, pues ahí ya se produce ese desenfoque del mundo según vayamos corriendo. ¿Que queremos mantener el desenfoque? Pues lo ponemos en que sí. Ya estáis viendo en la regleta ahí arriba, que no va a cambiar el consumo, por lo tanto yo os aconsejaría dejarlo en que sí para mantener ese realismo. En cuanto al desenfoque de movimiento del arma, yo también os aconsejo dejarlo en que sí, y esto simplemente es cuando por ejemplo vamos a golpear con el arma a alguien, pues el arma ahí de ese movimiento se desenfoca. Es un detalle muy tonto, pero que mantiene ahí un poco el realismo, la realidad ahí en el videojuego, y que yo os aconsejo mantener porque también vais a ver que apenas va a quitarle, va a ahorrarle consumo a la VRAM, es decir, la RAM de nuestra gráfica. Así que dejadlo en que sí. Y sigamos con el grano de película. Esto prácticamente directamente es que no os aconsejo tocarlo. O sea, es que no va a ser un ajuste decisivo a la hora de ahorrar rendimiento a nuestra gráfica. Si lo cambiamos ya estáis viendo que no va a subir ni bajar. Voy a dejarlo tal cual estaba, que estaba a 0.25. Y ahí está bastante bien. Simplemente pues darle ese efecto cinematográfico al videojuego que, como ya os he explicado, este es un videojuego bastante de cine, que tiene efectos pues ahí muy chulos, muy guays. Y que para mantener esa esencia, digamos, pues podríamos dejar esto perfectamente, que no va a afectar en nada al rendimiento del videojuego. Continuamos con la resolución dinámica. Según nos explica aquí, es la resolución de renderizado que se ajusta dinámicamente para mantener la frecuencia de actualización deseada. Es decir, que si ajustamos nuestro monitor a 120 Hz, si es que es el máximo que tiene, y luego el límite de FPS, como hemos visto antes, lo ajustamos también a la frecuencia del monitor, ajustar esto, es decir, activarlo, va a ayudar a que se mantenga esa resolución. Este ajuste lo vamos a activar en caso de que tuviésemos los FPS ilimitados en el videojuego. Si tenemos un monitor de 144 Hz, por decir, y tenemos los FPS del videojuego en ilimitado, este ajuste, al activarlo, va a ayudar que se produzcan a la misma frecuencia del monitor, más o menos, poco más, poco menos, pero va a intentar que esté ahí más o menos igualado, pero no va a estar así tal cual. De ahí que yo os haya dicho antes de limitarlo directamente, porque va a estar ahí ya fijo. Y ya, si tenemos algún problema del monitor, como os he dicho, pues activaríamos la sincronización vertical y la estabilidad estaría ahí a tope a 100%. Así que en este caso vamos a dejarlo en que no, porque ya lo hemos limitado nosotros anteriormente. Y por último llegamos al ajuste que dice frecuencia de actualización de resolución dinámica. Si tuviésemos los FPS ilimitados, habilitaríamos esto y esto lo configuraríamos dependiendo de la frecuencia de refresco de nuestro monitor. Volviendo al ejemplo de antes, de hace un momento, si tenemos un monitor de 144 Hz, esto lo pondríamos en que sí, es decir, lo activaríamos y esto lo ajustaríamos a 144. Si nos cuesta un poquito ponerlo aquí en la regla, pues lo podríamos poner manualmente, 144. Y ahí está. Así es como realmente estaría bien ajustado el juego. Y eso ya estaría todo. Hemos acabado. Hemos visto ya que de 5100 y pico megas hemos bajado a prácticamente menos de la mitad. O sea, nos hemos quedado en poco más de 2 gigas. Así que fijaos lo que nos hemos ahorrado. Que 2 gigas de VRAM hoy en día pues prácticamente no es nada. También debéis entender que Warzone es un juego un tanto exigente, tampoco mucho, pero sí que pide un mínimo, del cual pues de aquí ya no podríamos bajar.
También me he asegurado, he ido investigando a ver si hay algún tipo de archivo de configuración con los ajustes gráficos para tocar más profundamente, pero no he encontrado nada, por lo tanto no hay ningún archivo y solamente podríamos tocar los gráficos del propio videojuego en él. Así que, bueno, pues eso sería todo, y solo quedaría aplicar ajustes y ya pasaríamos a utilizar menos de la mitad de la memoria RAM que nos pedía antes y jugaríamos mucho mejor. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido. Si es así, dadle un fuerte like ahí abajo. Si tenéis cualquier duda, dejadmela aquí abajo en los comentarios. Y también me podéis proponer juegos de los cuales queréis que traiga una optimización extrema. Y ahora solo os quedaría hacer clic aquí para suscribiros al canal. Hazlo, que no te vas a arrepentir para nada. Y después de hacer eso, haz clic aquí para ver otro vídeo del canal que seguramente te encantará, ya sea de optimización, ya sea de lo que sea, sobre tecnologías que también he ido explicando en el canal. Y ya está, dicho esto, yo ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!